Salud al Día con Shia Bertoni. Bienvenidos a una nueva entrega de Salud al Día. Actualmente hay que destacar que en la mayor parte de los países occidentales es utilizado los antibióticos como el medicamento de mayor prescripción, tanto por prescripción facultativa como la automedicación. Y debido a ello es muy importante revisar, extremar los cuidados en cuanto al uso indiscriminado también, por supuesto, a la automedicación de los mismos, porque hay una cosa que se le llama a la resistencia bacteriana. Hoy vamos a estar conversando de lo que tiene que ver con los antibióticos versus las bacterias. ¿Quién gana? Vamos a revisarlo hoy con nuestro especialista en esta primera entrega. Acompáñenme. Bien, y yo me encuentro en el consultorio lista para ser atendida, en este caso para aprender un poco más con la doctora María Eugenia Landaeta. Vamos a estar revisando un tema bien importante y que, como siempre les comento, en medicina pues la información es la que hace la prevención. Y cuando hablamos de antibióticos, uno puede inmediatamente pensar en apartarse, alejarse de una cantidad de enfermedades, de un avance extraordinario en la medicina, como bien lo comentábamos hace un momento, doctora, cuando nos poníamos de acuerdo con esta entrevista. Pero también estamos pasando a otro extremo y tiene que ver con la resistencia bacteriana y tenemos que conocer muchas cosas. Y precisamente nos han preguntado en nuestro Twitter, @ShiaBertoni, a través del correo Salud al Día con Shia Bertoni. Gracias además por sus preguntas, por ese interés que le tienen a la salud. Este ha sido uno de los temas. Vamos a comenzar un poco ubicándonos en la resistencia bacteriana, en cuándo y cómo se determina. ¿De qué estamos hablando? Vamos a conocerla. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantada de estar con ustedes y también me da mucho la oportunidad de enseñarle a la gente que a nosotros nos parece, a los infectólogos nos parece muy importante que la gente conozca acerca de la resistencia bacteriana, que no es más que la capacidad que tienen las bacterias de desarrollar como una inmunidad, vamos a decirlo de una manera para que las personas lo entiendan, a los antibióticos que normalmente se utilizan para el tratamiento de las infecciones. En general se dice que cada infección es causada por un tipo de bacteria y hay un tratamiento con antibióticos que es específico para esos tipos de bacterias. Pero hoy en día se está viendo que estos tratamientos que tradicionalmente eran los ideales para esas bacterias están dejando de ser eficaces por la presencia de la resistencia bacteriana. ¿Qué estudios son los pertinentes para esto y qué especialista debe realizarlos, doctora? Fíjate, los estudios que se deben realizar para conocer la resistencia bacteriana se llaman los cultivos, cultivo y antibiograma. El cultivo no es más que sembrar esa bacteria en un medio de un terreno donde la bacteria va a crecer. Nosotros la vamos a identificar mediante pruebas especiales y luego se va a someter a los antibióticos que normalmente se utilizan para ese tipo de bacterias. Se pone en contacto la bacteria con el antibiótico en la placa de Petri y allí el antibiótico hace un efecto sobre la bacteria y nosotros lo podemos evaluar. Si esa bacteria es matada, digamos, por el antibiótico, decimos que la bacteria es sensible. Si la bacteria crece a pesar de estar allí el antibiótico, decimos que la bacteria es resistente. Y hay otras pruebas, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, como es la determinación de concentración inhibitoria mínima y otras pruebas que se utilizan justamente para determinar el grado de resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos. Y precisamente una de las cosas que uno pues se pregunta es cómo está nuestro país para ubicarnos en cuanto a legislaciones, en cuanto pues a todo lo que tiene que ver con las normas de la resistencia bacteriana. ¿Cómo nos encontramos? Fíjate, en general nos encontramos actualizados con respecto a eso. Los microbiólogos siempre están muy preocupados de actualizarse, de montar bien sus pruebas nuevas para toda la parte de las nuevas, los nuevos mecanismos de resistencia que se están observando. Eso está prácticamente actualizado en muchos laboratorios. Desafortunadamente no todos los hospitales tienen laboratorio de bacteriología, pero los hospitales que tienen laboratorio de bacteriología y las clínicas, por supuesto, que tienen laboratorio de bacteriología, están al día con esas técnicas. Normativa, como hay legislación, no, pero sí muchos consensos con respecto a los especialistas. Los especialistas, los microbiólogos y los infectólogos se reúnen, digamos,
cada cierto tiempo y hacen consensos, hacen conferencias y se hacen las actualizaciones con respecto a eso. O sea que en ese aspecto nosotros estamos totalmente capacitados para determinar. Doctora, el estafilococo aureus, que usted además me corregía hace un momento porque podía confundirse con el otro, ¿no? Que no tiene que ver con el del estómago, el estafilococo aéreo, que uno ha hablado también del estómago, que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Si no es estafilococo aureus. Y precisamente es uno de los problemas que uno encuentra más en pabellones, en lo que son intervenciones quirúrgicas, y que uno se pregunta qué está haciendo la industria farmacológica con respecto a esto y los especialistas para, por supuesto, evitar la resistencia bacteriana. Fíjate, el estafilococo aureus es una bacteria que es muy común en la piel de las personas, en la ropa, se transmite, digamos, a través de la ropa, la lencería, todo eso. Es una bacteria que antes, digamos, hasta hace poco tiempo, era muy sensible a los antibióticos, inclusive hay una penicilina que se llama la oxacilina, que era un antibiótico sencillo que se utilizaba para el tratamiento de esto. Sin embargo, hoy en día cada vez más se está observando un mecanismo de resistencia al estafilococo aureus y se denomina estafilococo aureus meticilino resistente, que se observa primordialmente en los hospitales, aunque en los últimos años se está observando también en las infecciones de la comunidad. No se sabe bien si eso tiene que ver con que las personas que adquieren la infección en el hospital luego van a su comunidad y transmiten la infección, o si las bacterias de la comunidad desarrollaron sus propios mecanismos de resistencia. Esto a la larga lo que significa es que ya los antibióticos comunes que se utilizaban para este tipo de bacterias ya son menos efectivos. Ya tenemos que estar muy pendientes de los cultivos y del antibiograma para decidir cuál es el antibiótico que debemos utilizar en esta persona. Esto, por supuesto, si utilizamos el antibiótico que no es apropiado, vamos a tener un fracaso terapéutico y la persona pudiera inclusive empeorar su infección. Pero se está trabajando en eso y se tiene equipos que están dedicados también a eso en distintas áreas, ¿verdad? Sí, que están estudiando las bacterias, que estamos haciendo, digamos, las estadísticas bacteriológicas de manera de saber cuáles son nuestros porcentajes de resistencia, dónde están las bacterias que son resistentes y todo eso, de manera que nosotros podamos darle el tratamiento adecuado a las personas. Vamos a hacer una pausa, doctora, vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales, pero vamos a seguir hablando del tema porque tenemos que hablar también de la nueva ley de farmacovigilancia, tenemos que conversar bien a fondo de lo que es la resistencia bacteriana y entenderlo desde el punto de vista de nosotras las mujeres, de la madre de casa, de la que toma las decisiones a diario ante cualquier enfermedad o bacteria de cualquiera de los miembros del hogar, que tenemos que tomar la decisión de la medicación y entonces viene el problema de la automedicación y esto nos está teniendo consecuencias porque sin duda alguna entonces estamos acelerando este proceso. Vamos a entenderlo y de esa forma vamos a poder prevenir. Hacemos un corte y regresamos enseguida con más de Salud al Día. Salud al Día con Shia Bertoni.